Bueno, mira, hasta donde yo sé, los nazas son más que una etnia específica, es digamos, el resumen de un movimiento indígena. Ahora ha sido un pueblo que de alguna manera fue conservado como una fuente de fuerza de trabajo por los asentados del Cauca, pero los indígenas resistieron. También a partir de la creación de la República, porque la República desinstitucionalizó los resguardos y comenzó a rematarlos. Entonces, ahí hubo un proceso de resistencia muy fuerte de los indígenas para recuperar sus resguardos. La situación de los nazas y los paes era la siguiente. A ellos, el rey de España les dio resguardos. Les dio resguardos con el fin de defenderlos de la encomienda, pero también con el fin de alimentar las haciendas de mano de obra. El segundo paso fue que en la República, en los años 1850, con las reformas liberales, ¿no? Del laissez-faire, se arrancaron con la esclavitud, desestancaron el tabaco y naturalmente le echaron manos a los resguardos, es decir, desorganizaron los resguardos. Eso dura todo el siglo XIX, pero vuelven a comenzar a constituirse a finales del siglo XIX con una ley, si no estoy equivocado, el señor Caro, que permite la reorganización territorial de los indígenas, el nombramiento de autoridades, la defensa de sus costumbres, etc. Eso evoluciona hasta el día de hoy en lo que existe, que son, digamos, fuerzas prácticamente político-administrativas, ¿no? Con autonomía territorial, con autonomía de justicia, con autonomía cultural. No fue guerra de guerrillas, digámoslo así, no fue guerra armada. Quizás en la toma de Insa participaron con algunas escopetas de cacería, pero realmente no eran armas de guerra. Pero más importante que las armas fue la organización que le dio en un eje que iba prácticamente de Popayán a Chaparral. En un eje, un camino indígena, ¿no es cierto?, que se volvió un eje de resistencia. En ese eje también se desarrollaron después dos luchas que fueron cruciales en el siglo XX, que fue la lucha de Manuel Marulanda en el Alto Lima y la lucha de Río Chiquito con el mayor Lister. Así que fueron dos luchas muy fuertes, ¿no? En esas dos regiones se organizaron fuerzas militares, ¿no?, a partir de los años 50, que evolucionaron como las FARC. Bueno, Manuel Marulanda Vélez era un campesino común y corriente que nació en Génova, era quindiano. Fue expulsado por la violencia, desplazado por la violencia, primero hacia el valle y después hacia el sur del Tolima, donde se une a una guerrilla en formación, la de su primo Gerardo Loaiza. Los Loaiza y los García, que eran unos hombres relativamente ricos, colonos relativamente ricos, acomodados, que tenían un gran liderazgo. Y ahí fue donde Marulanda llegó después del desplazamiento del valle, después de huir del valle. Y ahí formó un grupo, eran grupos que no tenían, digamos así, una organización central, sino que cada comandante tenía su cuadrilla. La operación Marquetalia comienza en mayo del 64, pero hubo un antecedente muy importante. Cuando sube Alberto Lleras, llegan a un acuerdo con las guerrillas.
y hay una desmovilización y unos programas de ayuda al sur del Tolima, pero en general en todas partes. Pero ese pacto, ese arreglo, se rompe cuando matan a uno de los más importantes jefes de las guerrillas liberales comunistas. Entonces Marulanda, que era su compañero, vuelve al monte de una manera, digamos, muy, muy fluida, ¿no es cierto? Eran grupos muy móviles, grupos pequeños, no eran ofensivos, sino mantenían organizando zonas como Río Chiquito, como Marquetalia, como Río Blanco, donde podían organizar zonas de autodefensa campesina. Pues realmente fue una convergencia entre los intereses políticos del Partido Conservador, la alianza del gobierno en ese momento, del Frente Nacional con los Estados Unidos, y la injerencia de los Estados Unidos en asuntos militares en Colombia. Esas tres cosas determinaron la toma de Marquetalia, que fue un fracaso militar para el ejército, porque pues, las FARC hablan de 15 o 25 hombres, eso tampoco era cierto. Eso, es decir, realmente era una colonización armada, vigorosa, grande, pero la gente armada que resistió, pues eran unos 70 hombres.